Gracias por el aplauso, espero merecerlo. Estoy aquí, lo diré de entrada, feliz porque puedo acompañar a mi querida amiga Patricia Ganem, a quien admiro profundamente, a la labor. ¿No se oye bien? Bueno, creo que es el micrófono porque sí, casi lo muerdo, pero… Te lo cambio. Sí, gracias. Digo que quiero mucho a Patricia Ganem. Admiro profundamente la labor que hace el Grupo Loga, siento que es patriótica. José Rizal, el gran filipino, decía que hay dos clases de patriotas, uno que se puede considerar un loco peligroso y el otro que defiende a su país, a su pueblo, de los abusos, de cualquier clase de abuso. José Rizal decía de su gobierno, pero no voy a decir eso. El Grupo Loga exhibe esa clase de patriotismo, nos defiende a través de la labor educativa y lo hace con sinceridad, en forma genuina, así que mi profunda admiración. Y pues entro en materia, me pidieron que diera un panorama internacional, pero no soy un especialista en eso, sí me documenté, leí de la conferencia de Jomtien, Educación para Todos, Tailandia, 1990, que todo mundo curse la primaria, que no haya analfabetismo entre los adultos. Me documenté muy bien sobre modelos exitosos a nivel internacional, como lo de Finlandia, ¿no?, que siempre se pone de ejemplo cuando se habla de calidad de la educación. Yo creo que sí lo hacen muy bien los finlandeses y que para emularlos pues hay que ser finlandeses, hay que pues tener el nivel educativo tremendo, porque lo que educa es el contexto social en primerísimo lugar, ¿no? La premisa es esa, somos seres sociales por naturaleza y dependiendo del contexto social en el que nos insertamos, pues deriva un sujeto de tales o cuales características. En Finlandia tengo entendido, por lo que leo, que los niños, por ejemplo, que sus padres deciden educarlos durante los años preescolares, lo subvenciona el gobierno para que queden en casa y los eduquen sus propios padres porque están muy bien preparados. También creo que ese es el secreto, uno de los secretos de la calidad de la educación, educar a los padres de familia. En los Estados Unidos la Fundación Carnegie hizo una encuesta, les preguntaron a 20,000 maestros, no sé cuántos, muchos, qué se necesitaba para mejorar la calidad de la educación. Y la mayoría, la gran mayoría dijo educar a los padres de familia. Yo por eso no he quitado en más de 40 años el dedo del renglón. Hay que educar a los papás, son los grandes protagonistas. Cuando yo fui director de escuela en San Luis, en Jalapa, tuve un niño de esos que vienen a ver al presidente porque quedan en primer lugar en la prueba enlace. Y llegaron los papás a felicitarme, maestros, sus buenos oficios. Y dije yo, lo dije sinceramente, pues no pienso hacer caravana con sombrero ajeno. Los buenos oficios son de ustedes, de sus padres y de sus abuelos, porque en ese caso particular el niño tenía un abuelo que pues le compartía la biblioteca y le ayudó a hacer desde que era chiquitito la gran enciclopedia del mundo animal. Entonces ese niño que actualmente estudia en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, pues quedó en primer lugar en enlace en el estado de Veracruz. Bueno, entonces eso es lo que creo. Bueno, les platico un poco de lo mío. Bueno, también me interesó cuando salió en la revista Time que las mejores escuelas de preescolar en las de Reggio Emilia, ¿se acuerdan? Y entonces, pues, ¿qué hacen los maestros de Reggio Emilia? ¿Por qué tanta calidad? Y mi indagatoria me llevó a una conclusión: están bien preparados los maestros. No tienen una currícula, no tienen un programa, no hay nada escrito. Son maestros que conocen el qué, el cómo, el por qué, conocen la teoría del desarrollo. Si tú aspiras a hacer una pedagogía científica, tienes que conocer la psicología, eso lo decía Piaget. Comparaba la relación entre la fisiología y la medicina con la relación que hay entre la pedagogía y la psicología. El fisiólogo no le puede decir al médico qué terapéutica prescribir, pero el médico no va a poder prescribir ninguna terapéutica efectiva si no conoce los principios fisiológicos. Eso sucede en la relación entre pedagogía y psicología. Y como la consigna de este encuentro es que haya
calidad en la educación, que se garanticen los aprendizajes, pues diré que los aprendizajes buenos, porque también se aprenden malas mañas, eso hay que especificarlo, que los aprendizajes se garantizan cuando nosotros entendemos cómo aprenden los niños. Fíjense que les propongo un ejercicio, bueno, además de leer a Piaget y Vygotsky, que nunca dejen de leerlos. El ejercicio, que esto se me antojó ponerlo en mi libro sobre la inteligencia, es que le dediquen unos cuantos minutos o el tiempo necesario, vale la pena, a explicarse cada uno cómo aprenden los niños a hablar, ¿no? Porque cualquier niño de cualquier lugar del mundo, a los 3 años es experto en su lengua materna, la domina los aspectos esenciales de su lengua materna, cualquier niño en cualquier lugar del mundo. A los 3 años domina la fonética, que es muy compleja, domina la sintaxis, ¿no? Las formas gramaticales, domina el léxico, a veces amplísimo. Luego llega a la escuela y no faltará quien lo diagnostique con déficit de atención y problema de aprendizaje, cosa que yo cuestiono, porque pudo dominar un sistema, el sistema de la lengua, que es tan, pero tan complejo, con una maestría que llevaba a Chomsky a decir que el lenguaje es innato, que hay un núcleo innato, con una maestría tal que a los niños, pues sí nos dan una muestra, una perla de inteligencia cuando dicen volvido, ¿no? O cuando dicen, claro que en los niños es muy gracioso, cuando dicen juegar, o decimos en Veracruz, ay papantla, tus hijos volan. Entonces, ¿qué significa eso? Que a los 3 años un niño diga ponió, significa que domina la regla gramatical y que está regularizando un verbo irregular. Entonces, ¿cómo aprenden los niños a hablar? Su mamá les deja tarea, digo yo en mi libro, les enseña un día la A y a la semana siguiente la E. Lo regañan si no aprenden. ¿Cómo aprenden los niños a hablar? Aprenden a hablar porque están motivados, porque tienen necesidad, solo se aprende en función de intereses y necesidades, porque hay un contexto que les propone, digamos, el lenguaje, ¿no? Si ese contexto es favorable, digamos, una madre, un padre que son conversadores, que suelen relacionarse en forma activa con el niño, entonces aflora un lenguaje fascinante. Y si la madre apuesta por el laconismo comunicativo, ¿no? Hay pobreza en cuanto a interacciones verbales, pues entonces el lenguaje pues sufre, ¿no? No se desarrolla cabalmente. Yo eso lo sé a ciencia cierta porque tengo un laboratorio. Mi laboratorio es el ADO. Yo vivo en Veracruz y viajo por toda la República actualizando maestros, y entonces el ADO es mi segundo hogar, y ahí veo cómo se relacionan las madres con sus hijos, la que solo regaña, la que calla y prefiere su teléfono durante todo el transcurso, y una que otra cada vez más raras que conversan. Entonces, pues así resultará el lenguaje. Entonces, aprenden los niños en ese contexto, cuando hay un adulto interesante que los convida a la vida, que los convida a aprender todas las maravillas, que sabe maravillar, ¿no? Como dice Platón, que la diosa Iris, la diosa que lo sabe todo, es hija de Tauma. ¿Sabían eso? ¿No conocían esa genealogía? Iris, la diosa que lo sabe todo, que es la diosa de la ciencia y la filosofía, es hija de Tauma. Y Tauma es la capacidad de asombro, ¿no? Cuando tienes esa capacidad de asombro y sabes maravillar. Nosotros en nuestra escuela, en Oikos, una escuela preciosa en Jalapa, durante un año entero estuvimos todos investigando el poder de las semillas. Estábamos enamorados de las semillas. Cómo una semilla puede convertirse en árbol, en cualquier cosa, ¿no? Cómo se contiene la información. Nos volvimos coleccionistas de semillas. Los niños las llevaban, las amaban, las dibujaban, las sembraban, en fin. Bueno, entonces, ¿cómo se aprende? Al final les voy a decir algo que es utilísimo para que ustedes lleven al aula y puedan, a través de esta práctica, ejercer, digamos, la crítica,
desarrollar un pensamiento reflexivo, profundo. Ahorita se los voy a compartir porque era como el éxito de nuestro modelo educativo. Bueno, pero rápido mis diapositivas porque mi trabajo me costaron. Primero reflexionar los educadores sobre los 3 aspectos de la educación. Esto es muy elegante, ¿no? El ontológico, el deontológico y el metodológico. Primero preguntarnos cómo es el mundo, cómo es México. Pues es un lugar actualmente bastante feíto, ¿verdad? Donde el 99% de la población o el 90% tiene la misma riqueza que el 1%, ¿no? El mundo de la desigualdad, cuando Alexander von Humboldt vino a México, cuando se fue en 1803, lo primero que escribió en su diario dijo, México es el país de la desigualdad. Y ahora diría otras cosas peores. Entonces, también es hermoso, ¿no? Nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra gente. Yo vivo inmerso en la vida, por decirlo así, aunque parezca perogrullada. Yo viajo en metro, yo me subo al Metrobús y conozco a la gente y es buena gente, nosotros somos buena gente. Hay un puño de gente mala que nos está matando de miedo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es el mundo? ¿Esto por qué? Porque la primera obligación de una buena escuela, digo yo, es abrirle los ojos a los alumnos, que conozcan el mundo, que conozcan los problemas. Si posponemos el encuentro con los problemas, entonces pospondremos indefinidamente su solución, ¿no? Eso, Henri Vallon decía que era el gran defecto de la escuela tradicional, que alejaba al niño de la realidad y le imponía una lista de reflexiones ajenas, impertinentes, esquizofrénicas. Cuando los niños hacen sus disque enunciados, porque cuando los ponen a escribir, no escriben enunciados, escriben frases incoherentes. Un enunciado es un turno comunicativo, habrá que leer a Bakhtin para saber bien qué es un enunciado. Si se enunciara en la escuela, entonces tendríamos una comunicación coherente que desarrollaría el pensamiento crítico. En fin, entonces, que se conozcan los problemas, que se conozca el mundo. A eso se refiere el aspecto ontológico. También, claro, que se apunten soluciones. Muero de ganas desde ayer que me imaginé frente a ustedes de platicarles de una escuela de Ciudad Neza que conocí porque fui a un foro de educación secundaria, una escuela secundaria en Ciudad Neza, donde tienen un proyecto que impulsan los alumnos, que es iniciativa de los alumnos, que se llama No Seas Pavote. Ellos inventaron el nombre, No Seas Pavote. Pavote es una persona, como muchos mexicanos, ajeno a los problemas, ajeno a la solución, indiferente, que no ejerce la crítica ni actúa para remediar los problemas. ¿En qué consiste No Seas Pavote? Termina el viernes la jornada académica y el grueso de la población estudiantil, acompañados de sus padres y de la mayoría de los maestros, se quedan la tarde entera en la secundaria a hornear pan. Ya convirtieron la secundaria en una gran panadería. Tienen hornos, tienen molinos, producen una cantidad tremenda de pan que luego distribuyen gratuitamente entre la gente más necesitada de Neza y Chalco. Eso emociona. Entonces, conocer el mundo, pero no contentarte con conocer el mundo. Actuar, ¿no? Eso lo decía Carlos Marx, ¿no? Lo importante no es conocer el mundo, lo que de verdad importa es transformarlo. Bueno, entonces, ahora el aspecto deontológico o ético, ¿cómo debería ser? Pues debería ser un lugar pacífico, próspero, pero el cuerno de la abundancia. Cuando yo fui a la primaria, pensador mexicano, clave 21214, la República Mexicana era el cuerno de la abundancia, ¿no? ¿Y cómo debería ser? Pues así. ¿Y por qué tanta desigualdad? ¿Y por qué tanta pobreza? ¿Y por qué tanta? Bueno, entonces, ¿y cómo cambiamos el mundo? Con una buena educación, ¿no? Esa es la herramienta. Ahora en las escuelas se encuentra un lema ahí de Nelson Mandela, ¿no? Que la herramienta más poderosa para cambiar al mundo es la educación, eso lo sabemos todos. Pero una educación de calidad, que te dé poder, que a cada niño, cada niña le dé poder. Eso lo entiendo yo como capacidad para pensar, para expresar, para comunicar, para actuar. Bueno, a ver
¿Qué sigue? Bueno, esto es mi programa, se los presento. Me gusta mucho la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que la educación se orientará hacia el desarrollo pleno de la personalidad humana. Y la lista de propósitos de la educación: para transformar las escuelas, para transformar la educación, hay que tener claridad en cuanto a los propósitos, en cuanto a los fines. Esto se lo aprendí a mi amiga Margarita Nava Muñoz en Guerrero, en Acapulco, una educadora brillante. Un día dando una conferencia dijo, pues como dice el doctor Morrison, cualquier camino es bueno para el que no sabe a dónde va. Entonces, primero definir con claridad nuestros propósitos. Cuando yo era estudiante de psicología, recuerdo que nos presentaron un modelo sistemático de enseñanza en una materia. Definición de objetivos se llamaban, yo prefiero la palabra propósitos, definición de métodos, estrategias, el modo de intervenir y la evaluación como componente esencial para luego realimentar todo el proceso, redefinir las estrategias, en fin. Entonces, primero los propósitos. Bueno, no conozco nada mejor para que se lo lleven en la cabeza, no van a tener ni que apuntarlo, con respecto a la definición de los propósitos, que lo que dijo Comenio. Si no conocen a Comenio, vayan a Porrúa ahorita saliendo de aquí, compren Didáctica Magna, y ahí se van a encontrar con una joya increíble, donde Comenio dice que una buena educación es la que nos enseña a ser sanos, sabios, probos y santos. Ahí está todo dicho. Sano, sabio, probo y santo, es como una porra. A ver, sano, sabio, probo y santo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primerísimo lugar, cuidar la salud. Ustedes saben que en México los mayores de 60 años todos estamos enfermitos. Bueno, yo estoy sano, pero sí soy mayor de 60. Todos. Que tenemos récord Guinness de niños obesos, sobrepeso, récord Guinness de diabéticos. Y la peor noticia es que el sistema de salud está quebrado, ¿no? Que ya no, el dinero no alcanza. Todo cortesía de Coca-Cola. Bueno, entonces sano, sabio es mi tema consentido. No se puede desarrollar alumnos sabios si no se ha leído a Piaget y a Vygotsky, insisto con esto. La teoría ilumina la práctica. ¿Qué aporta el objeto y qué aporta el sujeto? ¿Qué se aprende viendo? ¿Qué se aprende oyendo? ¿Qué se aprende haciendo? Yo remito a cualquier educador a una célebre discusión entre Piaget y Henri Wallon, también llamado Enrique Wallon, sobre los aspectos figurativos y operativos del conocimiento. Leer a Bakhtin, a Vygotsky, para saber que la reflexión inteligente deriva del diálogo, para valorar cabalmente la importancia radical de la expresión, sobre todo escrita. ¿Sí? Durante años a la gente se le mantuvo fuera del alfabeto, ¿no? Luego resultó conveniente enseñarle a leer, luego escribir, pero mal. Y el día que enseñemos a nuestros alumnos a escribir bien, entonces va a haber una revolución del pensamiento. Porque como escribió Leonardo da Vinci, las plumas nos elevarán hasta el cielo si nos valemos de ellas. Las plumas nos elevarán hasta el cielo si nos valemos de ellas. Entonces, desarrollar individuos sabios. La probidad que urge, ¿no? El comportamiento ético, moral, ser bueno por convicción, honesto por convicción, ¿verdad? Ojalá que esa fuera, con esa sola asignatura me conformaría. Y ser santo, dice Comenio. ¿Y qué significa ser santo? Pues es una maravilla que yo les voy a compartir. Dice Comenio, ser santo significa que cada uno de los gestos que despliegas a diario es delicia de Dios. Imagínense eso, cada gesto tuyo, cada vez que te topas a alguien, cada vez que caminas por la calle, cualquier gesto de los que despliegas, de los muchos que despliegas a diario, imagínense que deleita a Dios, ¿no? Que provoca una sonrisa. Ser sano, sabio, probo y santo. Digo, no conozco una currícula más atinada que la de Comenio. Y como dicen por ahí, si lo bueno breve, 2 veces bueno, ¿no? La mía,
pues es producto de una vida entera, menos breve, y se las paso ahí al costo rápido, que nuestros niños aprendan a amar, ya me tengo que ir, que desarrollen una identidad positiva, decía el llorado maestro Pablo Latapí, la meta de la educación es la construcción de la autoestima y el deseo de logro su motor. Que llenemos de vida a nuestros niños, que amen la vida, que amen en todas sus manifestaciones, que desarrollen la conciencia ética, el sentido de obligación moral, que desarrollen su inteligencia y que cuiden su salud. Bueno, lo último, porque ya me voy. Lo que les prometí para que el aula sea constructivista, activa y constructivista. La idea se llama la devolución, ¿sí? El maestro despliega su saber, él tiene un saber que comparte gozoso. Eso yo inventé una metáfora, la naranja y el jugo. El maestro llega con una jugosa y reluciente naranja al aula, que es el saber enseñar, que a lo mejor es un video de National Geographic o los mayas que compró en el Museo Nacional de Antropología, o su pulido discurso, o un texto precioso. Él expone a ese saber, lo hace con gracia, con interés, se documenta bien. Esa es la naranja. Pero la naranja no cobra su valor si no es exprimida, ¿no? Esa es la parte del jugo. La palabra expresar viene de expresar igual que exprimir. Es cuando le das la palabra al alumno para que interprete la información recibida. ¿Les gustó el video? ¿Te gustó mi pulido discurso? ¿Y por qué te gustó? ¿Qué entendiste? A ver, ponlo por escrito. Y entonces se le pide la expresión escrita al alumno en una paráfrasis y luego que lea su paráfrasis, escoja las partes medulares, dice Vygotsky, las palabras infusas de sentido y las enliste en un margen que hace en la hoja a la derecha. Esas hojas yo las mandé a hacer cuando fui director de escuela. Había un margen a la derecha, no a la izquierda. Y ese margen a la derecha, que se llama espacio inteligente, es el espacio de la reflexión. Tú lees tu texto, eliges las palabras claves y las enlistas en el margen de la derecha. Haces una lectura de tu propia escritura, buscas el subtexto, ¿no? Las palabras infusas de sentido y las enlistas. Y cuando terminaste de expresarte por escrito, entonces lo compartes en un grupo pequeño. Lo socializas, te apropias de la voz del otro. Entre más voces hay en tu conciencia, la conciencia es una voz, escribió San Agustín. La conciencia es una voz, es la voz del otro. Bueno, entre más voces tengas ahí guardadas, más rica va a ser la reflexión. Y entonces el trabajo en grupo pequeño, que debe ser de 3. ¿Por qué de 3? Porque de 4 es grande y de 2 es chico. Y luego que terminas el trabajo en grupo pequeño, y ahí si hay consenso, se declara el consenso. Si hay disenso, se le da la palabra una sola vez al que disiente, porque explica Bakhtin, no gano nada haciéndome uno contigo. No se trata de dirimir controversias, de resolver, nada más se trata de que nos escuchemos. Y si hay disenso, pues te doy la oportunidad una sola vez de que argumentes y ya. Y después, cada grupo pequeño elige un vocero y comunica en asamblea al resto del grupo. Y entonces, digo yo, como pasamos de la consigna de que los alumnos aprendan a pensar, ¿no?, a que los alumnos verdaderamente piensen. Porque así se aprende a pensar, así se aprende a pensar. Bueno, yo me muero de ganas de más, pero bye bye.